Muy buenas noches. Una semana más que la carrera de turismo y el Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos se complace en presentar un programa sobre esta serie que hemos denominado ¿A dónde vamos? En esta ocasión queremos tratar un tema que es importante en la actualidad, pero que tiene connotaciones también de actualización. Toda decisión de carácter público y también de carácter privado debe basarse en información. Y para eso hay que conocer. Y para conocer tenemos que investigar. Queremos hablar de eso, de la investigación de mercados y de la importancia de la información para el mercado turístico y para el desarrollo del sector. Como siempre, les invito a ver un video introductorio que nos permitirá ver el contexto de este tema. Adelante, por favor. La toma de decisiones, tanto para el ámbito público como en el privado, está condicionada en la disponibilidad de información. En el caso de turismo, la disponibilidad de información producto de la investigación de mercados es imprescindible, porque de otro modo se tiene una alta posibilidad de cometer errores que posteriormente se traduzcan en altos costos. Para el sector público, es un instrumento básico de desarrollo para la fase de planificación y para la adopción de políticas públicas que beneficien a la población. Para el sector privado, el conocimiento del perfil de los visitantes es vital para adecuar los productos y sus características, pero también es esencial para orientar eficazmente las acciones para la promoción y comercialización. Obtener datos sobre la nacionalidad, permanencia, preferencia, forma de viaje, tipo y nivel de gasto, resulta un trabajo de investigación que frecuentemente requiere la aplicación de encuestas, entrevistas, grupos focales y entre otros. La realización de esta investigación es costosa, pero es una inversión cada vez más necesaria porque de ella depende el éxito tanto público como privado. En Bolivia no se cuentan con datos estadísticos actualizados y los datos que manejan tienen un margen de error elevado. Los empresarios y los entes públicos se ven obligados a tomar decisiones con escasos datos. Y por eso hay que optimizar la asignación de sus recursos a la investigación de mercados. ¿Cuál es la situación de las estadísticas y de la investigación de mercados en el sector turístico? ¿Cuáles son los instrumentos más aconsejables? ¿Los entes públicos y operadores encuentran opciones para obtener información? ¿Cuáles son las recomendaciones académicas que se deben considerar? Esos son algunos temas que abordaremos en la presente edición de ¿A dónde vamos? Así que acompáñenos. Muy bien, como hemos visto en este pequeño video, la importancia y también el carácter de utilidad que tiene esta investigación de mercados es altísima. Pero quisiera, con nuestros invitados de hoy, profundizar en estos temas y precisar los conceptos. Doy la bienvenida al magíster Fedor Pérez Alcalá, docente universitario, y también al magíster Marco Jiménez, también docente de la carrera de turismo, para que podamos intercambiar criterios y nos puedan ayudar en profundizar en este tema. Bienvenidos, buenas noches. Fedor, inicialmente quisiera ver si nos puedes ayudar en definir de manera más académica, más precisa, qué entendemos en la actualidad por investigación de mercados, y el recabar esta información que habíamos dicho es muy importante para cualquier toma de decisiones. Gracias. Muy buenas noches, queridos televidentes. La investigación de mercados es una herramienta que sirve tanto a los empresarios, puede servir a los gobiernos y a todo aquel que tenga que tomar decisiones. Es un informe que resulta, en su definición, es decir, que investigación de mercados es la recolección ordenada de datos. Estos datos se deben tabular y se los debe analizar en paquetes estadísticos especializados y elaborar un informe con las respectivas recomendaciones. Esto sirve para que las autoridades o los empresarios
que toman decisiones corran menores riesgos. Se puede hacer alguna obra, se puede hacer algunas políticas, pero siempre tienen un riesgo. El informe de investigación de mercados les sirve para minimizar ese riesgo. Gracias. ¿Y cómo estamos, Marco, en la situación de la disponibilidad de información? Y además, si a estas alturas del desarrollo tecnológico, del desarrollo de las redes sociales, del desarrollo inclusive de esta temática que es el conseguir información, ¿cómo estamos en el país y en el sector, si es posible, en la disponibilidad, en las características, en la calidad de información que debemos disponer? Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Un saludo a todos los televidentes. Definitivamente, la investigación de mercados es una debilidad, es una falencia, tanto del sector público como del sector privado, en todos los sectores, ¿no? Creo que la capacidad de investigación de las instituciones, de los profesionales, tiene una debilidad notoria, y es porque cuando se hace una investigación de mercados se tienen que cumplir ciertos procesos o etapas sistemáticas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de investigación de mercados, básicamente en investigación de mercados hay dos tipos de errores, ¿no? El error tipo muestral y el error no muestral. Y el muestral básicamente es el cálculo de la muestra, aprender a calcular la muestra, identificar en la población, si pertenece a una población finita, a una población infinita, y ver las fórmulas que se tienen para calcular la muestra. Y los errores no muestrales, en realidad son todos aquellos que hacen que cuando una empresa, una institución o un profesional está realizando una investigación de mercados, puede cometer si no cumple a cabalidad cada una de estas etapas. Si, por dar un ejemplo rápido, si digamos no tengo claro, muy bien definido mi objetivo de investigación, todo lo que haga después va a estar mal. La información que voy a obtener va a ser información que no me va a servir para tomar una decisión. Si no he definido bien el método de investigación, el tipo de investigación, si va a ser una investigación exploratoria, si va a ser una investigación descriptiva, una concluyente descriptiva, obviamente voy cometiendo ciertos errores. Y es como una cadena, basta que cometa yo un error en una de las etapas, va a ser un efecto bola de nieve. El resto del trabajo definitivamente va a estar mal realizado y vamos a incurrir en un derroche de recursos respecto a lo que es tiempo y principalmente dinero. Bien, por supuesto, entonces, la investigación de mercados, hablando en términos genéricos, es absolutamente importante, pero para que cumpla la finalidad con la que debería realizarse, tiene que tener una metodología apropiada, como bien señalabas, disminuir o no cometer los errores muestrales o de levantamiento de la información, pero también ver el tema de interpretación, la utilidad. Es decir, frecuentemente vemos que hay estudios, hay informes en los que no está clara la finalidad inclusive de qué investigación se hace. No se tiene el cuidado de diseñar bien la metodología y todo el proceso para el levantamiento de la información, y menos se tiene cuidado en la entrega de esos resultados y en la difusión de esos resultados para que se pueda dar el uso correspondiente. ¿Cuáles serían las recomendaciones en este proceso, Fedor, para tratar de minimizar estos errores y minimizar los riesgos en las decisiones posteriores? La clave de toda investigación de mercados, ya lo dijo Marco, es el planteamiento del problema y la definición del problema. Si no se hace una buena definición, el resto de la investigación, que es nada más mecánico, ya no va a servir para nada. En esa definición de mercado, ¿cuáles son? ¿Cuál es la clave? La investigación primero nace con una idea. ¿Qué es la idea? La idea es un problema de la empresa o de la institución. ¿Y qué es un problema? Un problema es una amenaza a la empresa que está viniendo del lado de la competencia de algún lado, o una oportunidad de vender más, o una oportunidad de hacer, supongamos, políticas sociales, depende de dónde estamos aplicando la metodología. Ese es el primer lugar. Y después la definición del problema. Y esa definición, ¿cuál es el cuidado?
que el investigador de mercado tiene que llegar al planteamiento del problema en cuatro aspectos. Uno, tiene que tener reuniones constantes con el tomador de decisiones. Dos, buscar a expertos del tema que está tratando. Tres, tiene que ir a las fuentes secundarias de consulta, a fuentes serias de consulta. Y cuatro, entrar en una primera etapa en una investigación cualitativa, es decir, tener información básica de grupos focales o de entrevistas a profundidad. Con esos cuatro aspectos, entonces, pueden llegar a hacer un buen planteamiento del problema. Si el problema está planteado, yo diría, el 50% de la investigación ya está hecha. El resto ya va a ser cálculo, el tema del muestreo, el diseño de las boletas, la validación de las boletas. Ahí hay otro aspecto también, que el diseño de la encuesta o el cuestionario tiene que tener validez y confiabilidad. Y les voy a decir sinceramente, la mayoría de nuestras investigaciones no sabe cómo hacer, cómo medir la validez y la confiabilidad de un cuestionario. Hay instrumentos de tipo estadístico para hacerlo, a través de, primero una prueba piloto y someter aquella a estadísticos, como por ejemplo el alfa de Cronbach, que es una herramienta estadística para hacer esto. Una vez que se ha validado, entonces uno ya está más tranquilo, ¿no? Después ya vendrán aquello que ya dijo Marco, el cuidado en no tener errores no muestrales, capacitar muy bien a los encuestadores, y también no producir sesgos en las preguntas. Entonces, si tenemos todos esos cuidados en una metodología, vamos a llegar a buenos resultados, o a resultados más creíbles, porque la investigación de mercados generalmente basa en muestras, y la muestra es un pedacito de la población que estamos estudiando. Entonces, esa diferencia entre el resultado de la muestra y el resultado de un censo se llama error de muestreo. Aparte de ese error de muestreo es un pecado original, no se lo puede evitar, pero el que podemos evitar son los errores del no muestreo. Bien, Marco, insisto con un poco la pregunta inicial. ¿Cuál es la situación de la disponibilidad de información en el país y la calidad de esa información en el país, y si es posible en el ámbito turístico? Recientemente ha salido un informe, ¿no?, en términos de políticas públicas, que señala que el país habría alcanzado alguna de las metas de reducir drásticamente el nivel de pobreza en Bolivia. Según los informes, dicen que 1 millón al menos de personas han salido, ¿no?, del nivel de pobreza en los últimos años. Pero ese informe se basa precisamente en una encuesta que se hace consultando a las personas si es que en el último mes han tenido ingresos o no, independientemente de si esos ingresos son permanentes o si vienen derivados de los bonos o si vienen derivados de una actividad productiva. El hecho de que uno tenga ingresos en el último mes ya señala, le da el carácter de tener ingresos y por tanto tener poder adquisitivo para no ser catalogado como pobre. Este es un ejemplo nada más de cómo algún tipo de estadísticas, algún tipo de relevamiento nos puede llegar a conclusiones que no son del todo ciertas. Decía, ¿cómo estamos en términos de información en general para algunos de los sectores de disponibilidad, confiabilidad y calidad de la información, Marco? Bueno, parte de los criterios de análisis en los estudios ya realizados es ver la validez científica de ese estudio, ¿no? Si ese estudio realmente ha cumplido los procesos, las etapas de la investigación en cabalidad, como mencionaba, y ver la representatividad de la muestra, porque podemos incurrir también en que la muestra que nosotros calculamos y a la que aplicamos un cuestionario no es representativa para toda la población, y nosotros estamos sesgando esa información y estamos malinterpretando esa información, indicando que en el caso de la reducción de la pobreza, a nivel nacional ha reducido la pobreza, cuando en realidad simplemente hemos analizado un pequeño sector. Entonces, el principal criterio de análisis es ver si estos estudios de mercado que se han realizado en nuestro medio, en nuestro país,
cumplen o no cumplen la rigurosidad de ser un estudio válido científicamente, ¿no? Y yo estoy seguro que, como tú mencionabas al inicio, se han realizado muchos estudios, ¿no? Pero muchos estudios definitivamente cometen estos tipos de errores y definitivamente la información que nos muestran no necesariamente es información real. Se habla justamente del tema de muestreo, de la importancia de la muestra, etcétera, ¿no? Pero a ver, tenemos, por un lado, tenemos las encuestas que normalmente se hacen para temas básicamente políticos, ¿no? Intención de voto, ver la popularidad de un presidente, la aceptación, etcétera, etcétera, pero que utilizan, qué sé yo, en el mejor de los casos, 1.000, 2.000 personas como muestra de una población de millones, ¿sí? Pero tienen un alto grado de, digamos, de confiabilidad. Entonces, seguramente las técnicas nos permiten llegar a ese nivel de representatividad. Pero pongo en el otro extremo el hecho de que a veces nos preocupamos mucho del tema de muestra, diseño de la muestra, muestreo, cuando en realidad ya la tecnología actual nos permite tener acceso a casi la totalidad del universo. Es decir, las empresas tienen en sus registros, en la información que cada vez tienen mayor acceso, tienen pues la disponibilidad y el perfil de casi la totalidad del universo. ¿Cómo conciliamos estos dos extremos que he señalado? Sobre todo desde el punto de vista ahora tecnológico, nos brindan las redes sociales, las big data, el hecho de que tengamos acceso. Los pobladores, cada vez estamos emitiendo información, cada que utilizamos el celular estamos dando nuestra información de perfil, es decir, ya hemos, el poner un me gusta en un determinado deporte, por ejemplo, o marca, ya nos permite segmentar. ¿Cómo conciliamos esas dos cosas en este momento, Fedor? Hay dos tipos de información que habíamos hablado, la información secundaria y la información primaria. La secundaria es la que existe. ¿Y cuál es la que existe en los big data que tú hablas, no? Hay empresas que ya tienen información muy desarrollada, empresas gigantes como la Gallup o como la Nielsen, que son empresas mundiales, tienen de cada país su información, o sea, han gastado muchísimo dinero. Esa información hay que comprarla. Si una empresa está interesada en algo, hay que comprarla. Ahora, en el nivel local de Bolivia, ¿no? Si queremos tener esa información, por ejemplo, hábitos de compra de los habitantes de la zona sur, ¿no? Entonces, hay empresas también acá, empresas de investigación de mercados, que son empresas internacionales, como Ipsos y otras, que también tienen esa información, que uno ya, quiero poner un supermercado y quiero saber cuáles son los hábitos de compra de los habitantes de la zona sur, entonces voy y me compro esa información, ya no necesito hacer ninguna investigación de mercados porque ellos ya han hecho. Otras fuentes de secundarias son lo que acabas de decir, lo que hay en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, la segmentación de Facebook. Cuando yo quiero hacer publicidad, suponga usted que tengo yo un producto y quiero venderlo y quiero hacer conocer rápidamente al público, yo pago a Facebook. Y les digo, quiero que lleguen a unos 100,000 habitantes y le doy el segmento que yo quiero. Él ya tiene toda esa segmentación, entonces te llega en el celular la publicidad de lo que yo he querido que llegue hacia ti. Entonces, esos son los grandes, pero no han llegado pues al campo específico de algo que yo desee. No, supongamos, no voy a poder encontrar fácilmente, alguna información turística, ¿no? De saber, a ver, quiénes son los que llegan a Bolivia. O sea, ¿de dónde vienen? ¿No? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿No? ¿Cuáles son sus datos demográficos de los turistas que están llegando a Bolivia? Más específicamente hablando, ¿no? Ese tipo de informaciones, ¿qué hacen aquí? Cuando vienen, ¿qué hacen? Pasean museos, ven, ¿qué es lo que ven ellos, no? Esa información no la voy a encontrar en las Big Data, entonces yo tengo que buscarlas internamente, ¿no? Para poder delinear políticas, etcétera, ¿no? Tampoco sabemos qué opinión tienen después de haber visto La Paz. ¿Les ha gustado La Paz? ¿No les ha gustado? ¿Qué les ha gustado más? ¿Qué no les ha gustado?
¿Qué opinan de los servicios de la autoridad turística que tiene el gobierno? ¿No? La información la tienen, ha estado al acceso de ellos. Entonces, ese tipo de información no existe en las Big Data. Entonces, nosotros que tenemos que hacer nomás la investigación en mercados, ¿no? Precisamente, quería hablar del tema específicamente el turismo. Evidentemente, tal vez datos más específicos, los genéricos están, pero los específicos tenemos que conseguirlos. En el país periódicamente se realiza una encuesta de grado de satisfacción del consumidor y además una encuesta para determinar el gasto turístico del turista, ¿no? Y ahí podemos encontrar perfil, nacionalidad, más o menos qué le gustó, qué no le gustó. Pero esta información, Marco, me gustaría ver si es es confiable, su periodicidad digamos, nos permite tener una tendencia de lo que son los comportamientos, o si hay algún otro tipo de información a la que podamos recurrir como sector turístico. Bueno, en la medición de calidad que mencionas que se hace a nivel país, yo creo que la información los resultados que nos bota esta medición de calidad es muy global, es muy genérica, ¿no? Entonces, como acabas de mencionar, mientras más específico sea, definitivamente la recolección de información tiene que ser de primera mano, primaria, o sea, empezar a realizar investigación de mercados. Y en el sector turismo, bueno, no queda excluido de la debilidad de todos los otros sectores. Y en turismo, yo tengo un ejemplo de una investigación que realicé hace varios años para el Centro Cultural Tacana, donde ellos utilizaban la investigación para identificar nichos de mercado, para identificar segmentos de mercado. Y acá quiero hacer una pequeña observación, porque ese creo que es uno de los principales problemas que no solamente se tiene en turismo, sino en todos los sectores. El que utilicen la investigación de mercados cuando ya el producto está determinado, cuando ya el producto está dado. Y ese es si analizamos desde un punto de vista de marketing, ese es un enfoque del producto, es un enfoque hacia la producción, donde nosotros producimos y la investigación de mercados me tiene que dar las luces para ver a qué mercados puedo vender lo que yo ya he producido. Cuando en realidad la investigación de mercados, como el programa dice a dónde vamos, la investigación de mercados es la que me tiene que decir a dónde ir y qué producir. Entonces, y ese enfoque es un enfoque hacia el mercado, es un enfoque hacia el cliente, identificar cuáles son las tendencias, cuáles son las necesidades, qué cambios existen en las expectativas, para qué vienen los turistas, qué tipo de servicios le gustan, qué tipo de turista, cuál es el perfil de turista que llega a Bolivia, ¿no? Porque yo te aseguro que el perfil de turista que va a Cancún, que va a Punta Cana, no es el perfil de turista que llega a Bolivia. Yo creo que acá llegan más turistas con un perfil más aventurero, más ecológico, más comunitario, porque esas son las características de los servicios que nosotros estamos ofreciendo. Entonces, en el sector turismo, definitivamente la investigación de mercado se tiene que utilizar para ver cómo podemos nosotros mejorar nuestra oferta de productos y nuestra oferta de servicios, a dónde debemos ir. Esa es una visión, por supuesto, desde el punto de vista empresarial, es decir, cómo nosotros deberíamos utilizar la investigación, la información para producir mejor nuestro producto, ¿no? Y adecuarlo a lo que son los requerimientos de la oferta, o de la demanda, perdón. Pero también desde el ámbito público, Fedor, me gustaría ver nosotros ya a nivel macro en la planificación, deberíamos primero decidir qué tipo de clientela queremos o qué tipo de turistas queremos. Es decir, no reaccionar y decir, bueno, voy a responder al mercado, estos son sus requerimientos, me voy a adaptar a lo que quiere, su perfil, etcétera. Sino más bien nosotros, más bien en el marco, como digo, global, macro, decidir
qué tipo de turista queremos realmente según nuestras expectativas, según nuestras características. Y me refiero básicamente al tema del turismo sostenible, turismo comunitario, turismo cultural, que no necesariamente son masivos y más bien nosotros podemos encontrar esa investigación no en la demanda efectiva, sino más bien en la demanda externa, la demanda potencial. ¿Cómo podríamos recomendar entonces conciliar esta visión, digamos, microempresarial con una visión macro de políticas públicas? Un primer aspecto, siempre las políticas o el gobierno tiene que estar analizando las tendencias mundiales que hay en el turismo, cómo se están moviendo en el mundo, y desde luego y comparar de ahí a países que son muy similares al nuestro, ¿no? Por ejemplo, países que tienen montañas, nosotros también tenemos la cantidad de alpinistas que van, ¿no? Y cómo los atraen. O sea, ver nuestras fortalezas y incidir en nuestras fortalezas en torno a la tendencia mundial del turismo, ¿no? Entonces, es eso. Y eso nos lo va a dar la investigación de mercados también. Es posible que en muchos aspectos del turismo no tenemos otras ventajas competitivas. Por ejemplo, en el turismo médico no creo que lo tengamos. Creo que lo tiene Chile, lo tiene Cuba, ¿no? Que son los países que hay turistas que viajan ahí solo por aspectos médicos. Hay el turismo religioso aquí en Bolivia, que normalmente es un turismo interno, ¿no? Interno, van a Copacabana o van a Cotoco o van a Urcupiña. Ese es un turismo de tipo religioso. Hay turismos el ecoturismo que dicen. En otros países incluso hay el turismo gay, ¿no? Que lo ofrecen en cruceros, etcétera. Pero nosotros creo que no tenemos, hay tendencias de esa naturaleza, pero creo que nosotros no estamos en eso. Entonces, tenemos grandes fortalezas que no los tienen otros países. Tenemos Uyuni, tenemos Lago Titicaca, tenemos Rurrenabaque, ¿no? En ese tipo de turismos. Entonces, incidir más en aquello, en nuestras ventajas competitivas y nuestras ventajas comparativas, ¿no? Gracias. Entonces, eso creo que un gobierno tiene que estar viendo y tiene que ir descubriendo algunas otras, como la tendencia mundial es a lo orgánico, a lo ecológico, todo, abrir esas rutas que nos mencionabas, la ruta del café, la ruta de la papa, las rutas, o los circuitos que se los llama, ¿no? Muy bien, ya casi para finalizar el programa, Margot, te pediría ver si justamente hacemos algunas recomendaciones de cómo los empresarios o también los gobiernos municipales, etcétera, pueden acceder, pueden tomar una mejor decisión respecto a esto de la información en el desarrollo del turismo. Bueno, muchas gracias. Primeramente, mencionarles que no le tengan miedo a la investigación, ¿no? La investigación definitivamente es una herramienta que nos reduce la incertidumbre del mercado y hace que nosotros como sector privado y sector público tomemos decisiones más eficientes. Y prácticamente, si bien hay metodologías y es un proceso sistemático de la investigación de mercados, uno hace investigación de mercados cuando aprende a escuchar a su mercado, aprende a escuchar a su competencia, aprende a escuchar a sus distribuidores, y en el sector turismo, que es una cadena continua de diferentes actores, es aprender a escuchar, aprender a tener la capacidad de investigar y de analizar y procesar esa información, ¿no? Como al principio de la entrevista acá Fedor mencionaba, los datos secundarios, creo que es incentivar en el sector la capacidad de investigación. Creo que es una de las principales falencias que se tiene en general. No tenemos capacidad de investigación y eso es simplemente no saber recurrir a fuentes secundarias. Entonces, invitar a todos los profesionales, a todas las instituciones públicas y privadas a que aprendamos a manipular la información, a investigar, aprendamos a manipular la información, que ese es otro tema importante, que una vez que yo haga la investigación, tengo el poder de la información, aprenda a manipular y digerir esa información para tomar buenas decisiones. Gracias, Marco. Finalmente, igual, Fedor, tal vez alguna recomendación muy concreta respecto a esto. Bueno, en cuanto a las recomendaciones, que el gobierno, principalmente el Ministerio de Culturas o la empresa que la han hecho, la Voltur, entonces tengan una infraestructura de investigación, armen un departamento de investigación de los mercados turísticos,
Entonces, esa información va a ser valiosa en el futuro para delinear, porque no se puede hacer solamente copiando lo que hace en el exterior, o alguien que sea especializado en el exterior está físicamente en Bolivia, pero mentalmente está en otro país. Entonces, a veces lo hacemos ahí de esa manera al oído, ¿no? Entonces, un sistema de información turística nacional fuertemente apoyado por investigación, creo que esa sería mi recomendación, que eso lo debería tener, y trabajar conjuntamente con las universidades, porque ahí se forma el recurso humano, ¿no? En las facultades o en las carreras de turismo que tienen las diferentes universidades de Bolivia. Muchas gracias, Fedor, muchas gracias, Marco, por la visita. Sí, justamente retomo estas últimas palabras, porque considero que en el ámbito del sector público, si bien las cabezas de sector, llámese en este momento el Ministerio de Culturas y Turismo, tienen la obligación y tienen que crear esta infraestructura de investigación, de inteligencia de mercados, como se menciona últimamente, las universidades tenemos que ser productores y tenemos que ser actores de esta justamente recopilación, interpretación y análisis de la información. Un proyecto concreto que tenemos justamente es el proyecto de observatorios turísticos que, vinculado con el Ministerio de Culturas y Turismo, pretende precisamente analizar desde ámbitos macro, como por ejemplo el destino Uyuni, el destino Lago Titicaca, el destino Cordillera, para saber cuál es el comportamiento de ese mercado, tanto en oferta como en demanda, e inclusive con la población. Pero no solamente eso, como Instituto de Investigación, Consultoría y Servicios Turísticos queremos acceder a también prestar servicios, y estamos en el camino de eso con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, para precisamente lo que mencionabas también, Fedor, de nosotros ser impulsores de lo que sería un circuito turístico ya conjuncionado con un proyecto de desarrollo del café o de desarrollo de la papa, que nos permite integrar fortalezas y podamos producir las sinergias necesarias. Este es un gran campo de acción para los estudiantes de la carrera, pero no solamente en turismo, sino también de otras disciplinas en la universidad. Ojalá que esto también sirva para inducir a que no le tengamos miedo, como decías, Marco, no tengamos temor de encontrar esa vena que sería la producción de información. Otra vez los invitamos para una próxima oportunidad en que podamos tratar algunos otros temas que son del desarrollo turístico del país y del Departamento de La Paz. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima oportunidad.